Ostanite u meni I ja u vama, govori Gospodin. Permaneced en mí como yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya. Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Čovjek polazi... En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y les dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: «Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5». Su señor le dijo: «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2». Su señor le dijo: «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor le respondió: «Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Ondje će biti plač I škrgut zubi. Riječ Gospodnja. Palabra del Señor. Svetog Evanđelja uništili se grijesi naši. Braćo I sestre, Hermanos y hermanas, acabamos de escuchar algunos textos breves, historias breves o mensajes para los que afirmamos que son la palabra de Dios. Y eso realmente es una afirmación seria y audaz. Lo que acabamos de escuchar es lo que Dios mismo, el que lo ha creado todo, según el que todo existe, quiere que esta noche tú y yo escuchemos estas palabras suyas. Creemos que la palabra de Dios precisamente ha sido la que ha creado el universo, todo lo visible y lo invisible. Y precisamente esa palabra, la palabra que tiene poder, hacerlo todo, ha sido dirigida a nosotros. Si le permitimos, puede cambiar nuestra vida también. Puede no solo consolarnos y alentarnos, sino, como dice el Evangelio, introducirnos en la alegría del Señor, en la alegría del reino de Dios. Por eso es importante dedicarnos a esa palabra.
María, nuestra Virgen, como dice el Evangelio, escuchaba, veía todos esos acontecimientos y los guardaba en su corazón. Y nuestra escucha de la palabra de Dios no debería quedarse solo en la escucha. La palabra hay que comprenderla, hay que plasmarla en la propia vida, guardarla en el corazón y vivir según ella. Todos, creo, conocemos esta parábola de Jesús sobre los talentos que acabamos de escuchar. Está llena de la simbólica, del significado de los mismos talentos, hasta la imagen del Señor que se fue por un tiempo indeterminado y no se sabe cuándo volvería, y la descripción de Jesús del infierno y del llanto y el rechinar de dientes. Me gustaría detenerme sobre en algunos pensamientos que me vienen desde la reflexión sobre este Evangelio. Dado que estamos en el tiempo de la corona, del coronavirus, y el mismo San Pablo escribió que de los tiempos y de las circunstancias no hace falta que hablemos, porque nadie sabe cuándo y cómo, y mis pensamientos me gustaría dirigir hacia otra dirección. Primer pensamiento. El Señor no da a todos los siervos lo mismo. A uno le da 5, a otro 2 y al tercero un talento. Y nosotros los hombres, siendo como somos, le reprocharemos a Dios que es injusto, le vamos a declarar parcial o racista. ¿Por qué no les había dado a todos por igual? ¿Cómo esperar entonces que nosotros seamos mejores si Dios es así? Pero eso es erróneo. Jesús dice que el Señor dio a cada uno según su capacidad. De nuevo, reprocharemos y nos sentiremos ofendidos. ¿Y qué pasa con las personas que nacieron pobres, a los que una catástrofe natural les quitó todo? ¿Acaso son menos capaces que los que tienen? Pero detengámonos un momento, hermanos. ¿Acaso nos olvidamos de la regla de Jesús, que al final se les pediría más a los que se les ha dado más y se les pediría menos a los que se les ha dado menos? ¿Acaso en ese sentido no sería mejor recibir menos porque menos se los pediría al final? Hermanos, Dios no nos va a poner más peso sobre los hombros de lo que seamos capaces. Dios se acerca a cada uno individualmente porque nos conoce igual que la madre conoce a todos sus hijos. No nos pondrá sobre los hombros la cruz que no seamos capaces de cargar. No nos dará una carga que nos aplastará, sino que nos dará precisamente tanto y como seamos capaces de llevar para fortalecernos aún más. Los talentos son un don, pero también son una carga, un yugo. Y por eso muchos de nosotros, aunque hayamos recibido muchos dones, a veces no queremos reconocer que los tenemos. Somos perezosos para ocuparnos de ellos. Para algunos es mucho y lo poco que les ha sido dado. Dado que esta es la parábola sobre el reino de Dios, podemos decir que somos perezosos para usar nuestros dones como el medio para extender el reino de Dios. Vemos de la parábola que al Señor no le importa lo mucho que ha obtenido cada uno de los talentos que han recibido, sino si realmente han puesto esfuerzo para aprovecharlos. Independientemente, hermanos, cuántos dones y talentos tengamos, es importante que nos preguntemos lo siguiente: ¿cuánto realmente usamos esos dones y talentos que hemos recibido para el reino de Dios? Hay quien tiene inteligencia, hay quien tiene salud, hay quien tiene el don de cocinar, otro de cantar. Tal vez tienes el don de escuchar al otro, de ofrecerle el consuelo y la sonrisa como nadie más.
todos tenemos algo por lo que somos mejores que los demás. Todos son capaces de algún bien. ¿Y acaso ese don único que tenemos lo enterraremos o lo usaremos? Depende de nosotros. Otro pensamiento. Ne ulaže talente jer se boji gospodara. El siervo no Nego, ne znam jesmo li to do sada primijetili, invierte los talentos porque tiene miedo del žanješ gdje nisi Señor. Le llama drugim riječima uzima indirectamente un ladrón. Es decir, teške optužbe. le dice, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no Niti uvjeravati slugu da nije u pravu. Što više esparces. prihvaća optužbe i slugu El Señor acepta vlastitom optužbom. Ako las acusaciones y le acusa al siervo con su propia acusación. Es decir, si sabías que era así, ¿por qué no te pitamo se kakvu je sliku habías comportado según ovaj sluga? aquello? Y aquí vemos por qué el Señor le llama al siervo Zato sluga na gospodara reagira sa strahom, boji ga se, nema povjerenja u njega, nema želju udovoljiti mu. negligente y holgazán. Strah od gospodara El miedo del Señor le bloquea al siervo, malo razmislimo, le bloquea para invertir ese talento. Pero cuando vemos eso y pensamos un poco, vemos que es poco lógico. Si el Señor le ha dado un talento, que es un don muy grande, ¿por qué le consideraría riguroso, egoísta, ladrón? ne samo da ne prepoznaje El siervo no entiende, no comprende cómo es su Señor. No solo que no reconoce su generosidad y su bondad, sino que le llama ladrón. Y la culpa de eso la tiene su pereza y el pecado que ha salido de ello. Recordemos un instante el libro del Génesis, cómo Adán y Eva después del pecado empezaron a tener miedo de Dios, empezaron a esconderse de Dios. Su imagen sobre Dios cambió totalmente, aunque Dios era igual, el mismo de antes. El pecado cambia nuestra percepción de Dios. Se olvidaron de que Dios era generoso y de que todo lo que había creado lo creó por ellos y para ellos, que se lo había dado a ellos todo y se lo había confiado todo a ellos. ¿Acaso eso, hermanos, no nos sucede a nosotros también cuando le traicionamos a Dios, cuando le damos la espalda a Él y a todos los dones que nos ha dado? Tercer pensamiento. vjerne sluge, Siervos fieles. El Señor invita a su alegría y dice, entrad en la alegría de vuestro Señor. jedna od dimenzija kraljevstva Una de las dimensiones del reino de Dios no es solo la vida eterna, sino también la alegría, el gozo. Podéis imaginar la vida eterna como el gozo eterno. El mundo y el tiempo en el que vivimos ljude sve više i više vodi u nemir. les lleva a la gente cada vez más a la inquietud, a la depresión, a la tristeza, a los miedos. La gente se vuelve cada vez más herida, perdida, y las consecuencias son los trastornos graves psicológicos que últimamente son mucho más frecuentes que nunca. Pero recordad ahora aquel momento de vuestra vida cuando sentisteis la alegría, el gozo verdadero. Ese era un sentimiento hermoso, hermosísimo, casi el momento perfecto, pero solo con una falta. Duró muy poco. Le han ahogado rápidamente las dificultades de la vida. El reino de Dios es la eternidad gozosa, y allí es donde el Señor invita a sus fieles siervos. Ahí nos espera lo que el ojo humano, el oído humano no habían visto ni
oído. Los siervos que confían en su Señor, escuchan sus mandamientos, lo obedecen, reflexionan sobre sus mandamientos. Los siervos que saben que su Señor es generoso, misericordioso, a ellos se les dará aún más. Tendrán en abundancia y no les falta la alegría. La parábola de hoy, hermanos, koji predstavljaju samo novac. No está en los talentos que representan el dinero, sino que habla de nuestra vida y de los dones que hemos recibido y recibimos a diario del Dios bondadoso y generoso. ¿Cómo los usamos para el reino de Dios? ¿Y qué imagen y relación tenemos con nuestro Dios, el dueño y el dador de vida? Que, hermanos, esta Santa Misa y esta palabra de Dios nos animen a vivir la plenitud de la vida, que nos ayude a descubrir y usar nuestros talentos para que nunca el miedo se apodere de nosotros tanto para que perdamos la razón y que sustituyamos a Dios, el Salvador de los hombres, con un Dios injusto. Y María, nuestra Madre, nuestra Virgen, que nos ha dado el ejemplo de la fe y confianza en el plan de Dios para con el hombre, que no le tenía miedo a Dios, sino que confió en Él con todo su corazón, que nos acompañe y e interceda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.